¿Ya? Dale clic. Ok. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles y pues les damos la bienvenida esta mañana a la reunión de varones. Queremos darles la bienvenida también a los que están conectados en las redes sociales. Esta mañana vamos a tener nuestra reunión de varones y el tema de hoy es ¿qué es la palabra de Dios? Esa va a ser nuestra enseñanza. Y bueno, también quiero hablar un poquito sobre la importancia de las escrituras en la vida del cristiano. Es importante para nosotros considerar las escrituras en nuestra vida como cristianos, pero para eso vamos al consejo que Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, por favor. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 16. La escritura nos deja ver claro, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿verdad? Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, y corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda para. Fíjense, lo que está haciendo Pablo es decirle a Timoteo en esta versión, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, todo esto es un mensaje que Dios ha enviado a nosotros, ¿sí? Y es útil, este mensaje es útil porque nos enseña, nos reprende, nos corrige y muestra a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Por ejemplo, toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios, porque al ser inspirada quiere decir que es confiable, debemos de leerla y aplicarla a nuestras vidas. Cuando utiliza la palabra inspirados, habla de soplada divinamente, ¿sí? Entonces toda la palabra es soplada divinamente por Dios y entonces es confiable y es por lo tanto que debemos de aplicarla, vivirla. Dice Santiago, ser hacedores de la palabra. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra protectora de las enseñanzas falsas. Y entonces, a que Él nos hable a través de su palabra, nosotras vamos a poder saber cuál es su voz. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo de oración que entramos con nuestro Creador, con nuestro Salvador, Y también es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Y luego, el segundo, otro de los consejos. Otra cosa que nos enseñan las escrituras es que es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dice Efesios, ¿verdad? Capítulo
Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Vamos para allá, Efesios capítulo 2. Porque tanto saben los libros santos de pecado 8. y cuando él vino a la gente hasta una actitud ¿Qué dice, hermano? Por favor. un momento de decir sí. Ah, es que utiliza esta. Ahí está. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ah, ok, ya se dieron cuenta. Entonces, la escritura es la única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar lo que es verdadero y equiparlo para vivir para Él. Dios en su palabra nos va a mostrar todo lo que es verdad. La verdad de Dios nos va a equipar a nosotros, ¿sí?, en utilizar sus principios bíblicos, aplicarlos a nuestra vida, y entonces estamos mostrando que vivimos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo emplea usted en la palabra de Dios? ¿Cuánto? Y eso es importante porque la escritura nos sugiere que nosotros debemos de meditar en ella, como le dijo a Josué, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche. Entonces, ¿en cuánto tiempo empleamos para estar en la palabra de Dios? Pues tenemos que emplear todo el tiempo que sea necesario, y mientras más tiempo empleamos, mejor. Hay que leerla constantemente, diario, para descubrir la verdad de Dios, y así lleguemos a tener seguridad en nuestras vidas. Hay que desarrollar un plan para leer toda la Biblia, no solo los pasajes conocidos. Fíjense que aquí tenemos un calendario, ¿verdad?, donde dice que es ¿cómo le llaman los hermanos? El plan de lectura bíblico. Así le llamamos, plan de lectura bíblico. Diario leemos un capítulo, y a veces ni lo leemos, lo escuchamos porque nos mandan los audios, ¿verdad? Entonces eso es importante para nosotros, tener un plan. Fíjense, hay que leerla regularmente, hay que desarrollar un plan para leerla y no solo los pasajes conocidos. Ahora póngale punto número 1, la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos deja ver esto? Que la palabra de Dios es el único agente en toda la creación que puede penetrar en el corazón de un hombre. Repito, la palabra de Dios es el único agente que puede penetrar en el corazón del hombre. El único. Es más, penetra el espíritu, el alma, el cuerpo y el espíritu, según Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. 4, 12 y 13. Grotesca o muy áspera en la forma que podemos decir. Y en ese momento venía Carta a los Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Sí. Adelante de Efesios.
¿Qué dice? 13, 12 y 12 y 13. 13. 12 y 13. ¿Qué dice? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense, o sea, es importante para nosotros considerar esto que el escritor de Hebreos nos dice, porque eso nos deja ver que es la única que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos que tenemos y las intenciones de nuestro corazón con que hacemos las cosas. Por eso debemos de exponernos a la palabra de Dios todos los días, escucharla, oírla. Ahora, ¿qué produce? Fíjense, me llama la atención porque voy a tomar una ilustración. Hace tiempo escuchaba yo a un maestro de la escritura también, que decía, es que la palabra de Dios es como aquel tornillo que se está poniendo en un edificio que se está armando, ¿no? Tantos tornillos que ponen para que no se caiga el edificio. Entonces, es así, hay que atornillarnos la palabra de qué, para que nuestra vida no se caiga y esté firme. Mientras más lo atornillas y lo aprietas bien, eso es una bendición. Entonces, esto nos deja ver que no hay nada más que pueda dividir el alma del hombre y su espíritu, solo la palabra de Dios es la que hace discernir, dividir también. Y hasta que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, nuestro espíritu está escondido y sumergido bajo el poder del alma. Fíjense, si es cierto, si la palabra no penetra, entonces nuestro espíritu está apagado, está sin vida. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios, alimentar el espíritu. Ahora vamos a pasar a otro punto. Pónganle símbolos de la palabra. Y como punto número 1, la palabra es luz. ¿Por qué decimos que la palabra es luz? Porque ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Y vamos al Salmo 119, 105, por favor. ¿Qué dice? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya nos deja ver claro, ¿verdad? Es importante también para nosotros considerar que la palabra de Dios trae guía y dirección a nuestras vidas. Repito, la palabra de Dios trae guía y dirección a nuestras vidas. Juan 8:12. Sí, porque cuando hay luz, pues sabemos a dónde ir y dónde pisar para no tropezarnos. Juan 8:12. ¿Qué dice? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué tremendo, ¿no? Entonces es como agua, ¿verdad? Perdón, es como luz, alumbra. Pero también la palabra de Dios es como agua. Si el agua trae limpieza, la palabra de Dios también puede actuar de esa manera en nuestra vida, limpiarnos. Y si vivimos abiertos a la palabra y permitimos que nos desafíen, seremos cambiados por su poder en el pueblo de Dios. Porque Él quiere que todos seamos santos. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. 25 hasta el 27. Sí. Dice que es como agua. Estamos viendo el simbolismo de la palabra agua. ¿Qué dice, hermano? Dice, maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, verso 26. Hasta el 26, 27, ¿verdad? Sí. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, fíjense, ya se dieron cuenta lo que hace la palabra, nos limpia, nos santifica. Por eso Jesús, cuando oraba en Juan 17 decía: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora vamos a otro punto, fíjense. La palabra de Dios es como una semilla, inciso 12. Ya vimos que es como luz, que es como agua y ahora que es como semilla. Y para eso vamos a ver la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, por favor. Sí, Lucas 8, 4 al 15. Y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas. Yo busco primeramente el reino de Dios. Ahora el reino de Dios, que todo el principio de Dios y la palabra de Dios en mí. Ajá. Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y a sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado les he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola
La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Pero nos deja ver claro lo que produce una semilla, ¿no? Que es la palabra de Dios. También hay otro simbolismo de la palabra. La palabra de Dios es como fuego y martillo. La palabra de Dios es como fuego y martillo. Y eso ya es una incitación. O sea, como si es bien importante caer en tentación y vivir. Porque no la sé. Entonces, nosotros. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios puede ser una palabra muy fuerte si es eso lo que necesita la persona, ¿verdad? Siguiente punto, oran, interceden. Vamos a Jeremías 23-29. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, verso 29. Sí. ¿En dónde estás? En Lucas. Jeremías 23-29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Okay. ¿Qué hace el fuego? Purga. El martillo, ¿qué hace? Quiebra. Entonces necesitamos una purgadita y una quebradita. Todos necesitamos ser quebrantados y limpiados por la palabra de Dios. Repito, todos necesitamos ser quebrantados y limpiados por la palabra de Dios. Siguiente ejemplo, la palabra de Dios es como miel. Ajá. La palabra de Dios es como miel. Salmo 19, versos 7 al 11. Salmo 19, versos 7 al 11. Sí. Y es que celebrarlo, es decir, porque sí, si nosotros empezamos a tener ese hábito, ¿verdad? De celebrar las historias del Señor. Salmo 19, versos 7 al 11. Salmo 19, versos 7 al 11. Y eso nos ayudará a nosotros a que siempre, ¿verdad?, tengamos un corazón agradecido. Aún no bien. ¿Nos parece? Dice así: la ley de Jehová, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La ley de Jehová es perfecta, Ajá. que convierte el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová Sí. es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. Hay grande, ¿qué dice? Galardón. En guardarlos hay grande galardón. Entonces fíjense, si la miel es para sanidad, es un bálsamo tranquilizador que transforma la amargura en dulzura y el dolor en sanidad. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que la palabra de Dios es salud a nosotros, nos trae salud. Señor, que hoy lo aprendí, lo voy a cumplir en mi vida. La palabra de Dios Es tiempo de revisión para que obra de esa manera, aplicarla y compartirla. También yo aprendí nos trae sanidad a nuestro espíritu y a nuestra vida, ¿verdad? Quiero decirles que el hombre que vive en la fuerza y el poder de la palabra de Dios encontrará lo saludable del espíritu. O sea, eso que nos quiere claro, a veces queremos crecer, pero no entendimos específicamente. Y la dulzura del gozo de Dios en su vida. Y la dulzura del gozo de Dios en su vida. Señor, yo quiero vivir la palabra. Pídeselo para que lo haga, de verdad que lo hace, pero tenemos que vivir. Y compartir. Algo que yo no hacía era eso, orar para compartir. Cuando yo Salmo 119, 103. yo veía como Dios lo sabe. Yo decía, ¿por qué en todo momento sale así bailando? Y yo dije, pues dije, voy a empezar a pedirlo. Y la verdad que ya le he estado pidiendo, Señor, que yo pueda compartir esa pregunta. 103. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué tremendo, ¿no? Pero David decía, cuán dulces son tus palabras, ¿no? Más que la miel. Qué tremendo. Entonces, consideremos nosotros lo importante de la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero sé que lo que le dije era lo que el Señor quería que. Y esos son algunos símbolos de la palabra de Dios. Vimos que es luz, ¿sí? Que es agua, que es semilla, que es fuego y martillo. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿Sí? Y miel. porque si alguno es oidor de la palabra, Usaba semilla, martillo y miel. se considera un espíritu natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego vive. Entonces, no se Vivir la palabra de Dios, ahí anotado. de lo que estamos recibiendo.
debemos venir a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Más bien, debemos venir a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. ¿Cuántos dicen amén? Y pues hasta aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Primero Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Hoy nos ha enseñado varios símbolos de la palabra. Es como agua. También nos faltó que es como fuego, sí mencionamos, ¿verdad? Luz, agua, semilla, martillo y miel. Faltó fuego. De miel. Ah, señor. Sí, ya está. Y fuego. Y fuego. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Señor, queremos darte gracias en esta hora porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por enseñarnos, capacitarnos en tu palabra, por hacernos saber que tu palabra es luz a nuestro entendimiento. Pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra, Señor. También tu palabra es como el agua, Señor, que necesitamos traer limpiezos, limpia, Señor, nuestra vida con la palabra de Dios, para que no haya cosa que se nos acuse. También gracias, Señor, gracias porque tu palabra es como una semilla, es como el sembrador es Jesús y la semilla es la palabra. Entonces Jesús quiere sembrar su semilla en nosotros y para dar fruto. También la palabra de Dios es como fuego y como martillo, que el fuego lo que hace es, claro, quitar toda la purga, las impurezas, y el martillo quebranta toda dureza. Y creemos en el Salmo, Señor, también 19:7, que nos deja ver que la palabra de Dios es como la miel, ¿verdad? Decía el salmista, y así sea nuestra vida, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, enséñanos a vivir tu palabra en la próxima enseñanza. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, nos despedimos de los que están en Facebook. Que el Señor les bendiga y, si Dios permite, nos vemos pronto. Bendiciones.